Bien, queridos hermanos, con todos ustedes, muy buenas tardes. Bienvenidos hermanos y amigos que nos escuchan. Una vez más, muy buenas tardes. Comenzamos, como siempre, con una oración. Por favor, oremos con todo respeto y reverencia. Santísimo Padre, Santísimo Dios, te agradecemos, oh Dios, por todas las bendiciones que hemos recibido. Gracias, oh Dios, por mantenernos con vida. Gracias, oh Dios, por todas las bendiciones espirituales y materiales, ya que deudores somos a ti, bendito Dios. Dependemos de ti, Señor. Sin ti, oh Dios, no seríamos nada. Bendito Padre, contigo somos vencedores. Amado Dios, gracias por estar en medio de nosotros. Te agradecemos, oh Padre, y te suplicamos, Padre, que en esta tarde nos guíes, Señor, a través de tu Santo Espíritu, a hacer tu voluntad. Especialmente, Señor, te suplicamos tu presencia como siempre, porque esa es tu promesa, bendito Padre. Gracias, Señor, gracias, Dios, por todas estas bendiciones. Te agradecemos y te damos gracias en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, comenzamos cantando el número 110. ¿Ya lo tenemos? Bien. A la cuenta de 3. Su título, Dulce Comunión. Bien. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición y en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder, Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Gracias a Dios que podemos cantar y continuamos con el 114 en la misma página. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una
¿a qué te puedes salvar? Gracias al Señor que podemos cantar. Bien, queridos hermanos, continuamos. Vamos a continuar con un pequeño estudio, pero antes, como siempre, oremos por favor. Bendito Padre, Señor nuestro, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Te agradecemos, Padre, por todas las bendiciones. Siempre, Padre, hemos de darte gracias. Gracias, Padre, por mantenernos con vida. Gracias, Señor, por librarnos de todo lo malo. Gracias, Señor, por acampar a nuestro alrededor. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros. Te damos gracias, Padre, con todo el alma, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas. Te agradecemos por todas estas bendiciones. Bendito Dios y Padre, te suplicamos, acompáñanos, Señor, en esta hora, en este momento. Bendito Padre, guíanos a hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe. Bendito Padre, tan solo queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos, bendito Dios, por todas estas bendiciones y favores recibidos. Te damos gracias, Señor, en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta tarde vamos a ver un temita que se titula apostasía. Como siempre, hermanos, mucha atención. Estamos en hora de estudio. Si algún hermano o hermana o algún amigo que esté en la pantalla, por favor, si alguna cosa quiere preguntar, hágalo por favor, que de todo corazón yo responderé si la pregunta se refiere al tema. Bien, queridos hermanos, mucha atención, puesto los ojos en Jesús, con toda reverencia. Escuchemos esta tarde lo que el Señor nos quiere decir a todos nosotros. El título, apostasía. El significado de apostasía es el siguiente. Es el acto de rechazar la fe. Apostasía significa, es el acto de rechazar la fe o las doctrinas profesadas o creídas, apartándose para adoptar otras creencias. A eso se refiere la palabra apostasía. Muchas veces hemos oído decir, siendo cristianos, abandonan la fe. Eso es rechazar a nuestro Creador. A eso le decimos y le llamamos apostasía. Vamos a hablar vamos a hablar diferentes pasajes en las cuales llegamos a conocer quiénes o cómo podemos identificar a los apóstatas. Primeramente, hermanos, todos deberíamos considerar seriamente cómo se originó la gran apostasía. Uno de los primeros pasos fue el cambio del obispado. ¿Quiénes son los obispos? ¿A quiénes le decimos obispos? Bueno, obispos, maestros, pastores, predicadores, es la misma cosa. Significa lo mismo. Recuerde, obispos, ancianos, pastores, predicadores, significa lo mismo. Hacen el mismo trabajo. Comenzamos dando lectura a Hechos capítulo 20, verso 28. Hechos capítulo 20, verso 28, dice: por tanto, mirad por vosotros,
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. He aquí la palabra obispo, pero ya vamos a ver otros pasajes donde dice ancianos. Amados hermanos, una vez más, si no han escuchado bien, obispos, ancianos, pastores, predicadores, significa lo mismo, hacen el mismo trabajo. Ahora, ¿para qué están los obispos o ancianos o maestros o predicadores? ¿Para qué están? Para apacentar. ¿A quiénes? A las ovejas, para apacentar y dar enseñanza buena, para alimentar a la iglesia. Para eso están los ancianos, los predicadores, los obispos, para pastorear en la iglesia del Señor. Recuerden, hermanos, cuando el Señor Jesús resucitó, encontró a Pedro y le dijo: Simón, apacienta mi rebaño. Simón, pastorea mis ovejas. Nuevamente por tercera vez dijo: Simón, apacienta mis ovejas. Para eso están los ancianos, pastores, predicadores, obispos. Para eso están, para guiar la iglesia con un sano mandamiento, con una sana doctrina, llevándoles por el camino de la verdad. En el mismo capítulo, regresemos al verso 17. Estamos en Hechos 20. Ahora no, regresamos a leer el verso 17. Y dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Qué habíamos dado lectura en el verso 28? Obispos. En el mismo capítulo Pablo dice, ahora dice ancianos de la iglesia. Está comprobado de que tanto obispos, ancianos, pastores, predicadores, es una sola persona, hacen el mismo trabajo. Bien. Seguimos adelante. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Por favor, abran la Biblia en 1 Timoteo, capítulo 3, 1 al 7. 1 Timoteo, capítulo 3, 1 al 7. Vamos a ver. A veces pensamos que es fácil ser anciano. A veces pensamos que es fácil ser obispos o pastores o predicadores. No es fácil, hermanos. Aquí vamos a ver. 1 Timoteo, capítulo 3, 1 al 3. Y dice, 1 al 7, dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es bueno anhelar ser anciano, ser obispo. Es bueno querer ser predicador, maestro. Es bueno. Ahora el verso 2 dice, pero escuchen esta palabrita, el verso 2 comienza con esta palabra, pero. Quiere decir, vamos a ver qué nomás se necesita para ser anciano u obispo, predicador o pastor. Mire, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio,
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. El 3, no dado, dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. El 4, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. El 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El 6, no un neófito, un recién iniciado, un recién bautizado, un recién comenzado, dice, eso significa no un neófito. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, dice la palabra. Luego el 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Miren, queridos hermanos, hemos oído a nuestros hermanos en las iglesias de Cristo que dicen, yo puedo ser anciano. Dicen, yo puedo ser anciano. ¿Por qué? Porque mis hijos están en sujeción, mis hijos me respetan, mis hijos respetan a los familiares, a los vecinos, al prójimo. Y están en sujeción, dice, con el padre, con la madre. ¿Creen ustedes que eso es suficiente para poder ser anciano, obispo, pastor? No, hermanos, no es suficiente. Hay otro texto que más adelante les voy a decir. Por lo tanto, amados hermanos, todos estos requisitos hay que tener el que desea ser anciano, obispado, o predicador, o pastor. Todos estos requisitos hay que completar. A veces en toda nuestra vida no completamos estos requisitos. Ahora, por ejemplo, quizás estén escuchando, quizás estén oyendo. Mire, por ejemplo, dice, debemos de ser hospedadores, decorosos, debemos de ser prudentes, debemos de ser sobrios. Dice otra cosa, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, sino amable, apacible. No debemos de ser avaros. Debemos de gobernar bien nuestra casa, que tengamos a nuestros hijos en sujeción, que sean honestos. Pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Pero muchos andan diciendo que yo ya puedo ser obispo, yo ya puedo ser maestro, yo puedo ser anciano, yo ya puedo ser pastor, predicador. No es así de fácil, hermanos. Por ejemplo, usted no necesita tener todas estas fallas, solamente puede tener una, por ejemplo, avaro, o codicioso, o le gusta el vino, o es pendenciero. Con una sola falta, con un solo pecado, no puede ser anciano. ¿Usted cree que cuando tenemos un pecado vamos a llegar al cielo? Si tenemos tan solo un pecado, sí podemos llegar, pero tenemos que arrepentirnos de ese solo pecado. Tenemos que pedir perdón a Dios de ese solo pecado. Entonces podremos llegar al cielo. No piensen que con un pecado o dos pecaditos Dios nos va a recibir nomás arriba. No, no. Dios quiere una iglesia limpia y sin mancha, sin arruga, dice el Señor.
No dice que no importa que tenga un pecadito, yo le recibo arriba. Eso no está escrito en la palabra. Dios dice que quiere una iglesia sin mancha, sin arruga, vestido de blanco, como una novia virgen. Así quiere Dios que seamos todos nosotros. Por lo tanto, queridos hermanos, sí, es bueno querer ser obispo, es bueno querer ser anciano, pero hay que cumplir todos estos requisitos. De lo contrario, amados hermanos, dice el 7, también es necesario que tenga buen testimonio. Tenemos que tener un buen testimonio, por ejemplo, de los vecinos, de nuestros conocidos, en el pueblo donde vivimos, en el barrio donde vivimos. Tenemos que ser ejemplo, tenemos que tener buen testimonio de todos ellos también. Todo eso se necesita para ser predicador o para ser anciano o para ser obispo. Ahora, tal vez algún hermano dirá, entonces, ¿cómo usted, hermano Osvaldo, está predicando si no es predicador, ni anciano, ni obispo? ¿Cómo está predicando? Puede decir. ¿Cómo estoy predicando? Pues entonces sigamos dando lectura. El 8 dice, el verso 8 dice, los diáconos asimismo deben ser, ¿qué? Honestos. Diáconos es otra cosa. Ya no estamos hablando de ancianos o de obispos. Diáconos es otra cosa. Por ejemplo, demos lectura y dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero. Hermanos amados, recuerden, para ser anciano, no un neófito, quiere decir no un recién iniciado, no un recién comenzado. Tiene que ser sometido a prueba primero. Ahora, tal vez algún hermano diga, y usted, hermano Osvaldo, entonces, ¿cómo está predicando? Tan solo el verso 8 dice los diáconos. Ahora, ¿qué significa diáconos? Diácono solamente significa siervo de Dios, colaborador de Dios. Siendo tan solo siervo de Dios, podemos ministrar una congregación, podemos ministrar la iglesia del Señor, pero solo somos siervos de Dios, colaboradores de Dios. Quizá hayan entendido. ¿Alguna pregunta de algún hermano, por favor, si me están escuchando? Bueno, seguimos adelante entonces. Hermanos amados, de esta manera, estoy hablando del primer siglo, ¿no? De esta manera, ellos empezaron a elevarse. ¿Quiénes son ellos? Los ancianos. Había ya, como habíamos visto en Hechos 20:17, había ancianos en Filipos, había ancianos en todas las ciudades, lo que hoy no sucede. Ahora, que yo sepa, en el Ecuador no hay ancianos. Algún hermano en algún rato me contó, me dijo que solamente en Chile hay un anciano que tiene todos estos requisitos. En el Ecuador no hay ancianos. En el Ecuador solo vemos siervos y colaboradores de Dios nada más. Porque es imposible teniendo unos 10 hijos, teniendo unos 5 hijos, teniendo unos 3 hijos. Es imposible que todos mis hijos sean creyentes. Pueden mis hijos estar sujetos a los padres, pueden ser educados, amables, decorosos, pueden ser respetuosos a los vecinos, a su prójimo, pero eso no es suficiente. Hay otro requisito tan importante que el Señor nos pide. Ahora veamos Tito capítulo 1, verso 5. El verso 6, Tito capítulo 1, verso 6 dice:
el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. He aquí este requisito. A veces este requisito nos hace difícil de conseguir. Luchamos con nuestros hijos para ver si quieren llegar a los pies del Señor, para ver si quieren conocer al Señor. Hemos predicado la palabra de Dios de una manera o de otra. A veces hasta nos hemos humillado en cierta manera para que los hijos conozcan la palabra de Dios, pero muchas veces ellos no quieren conocer la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedo ser anciano si todos mis hijos no son creyentes? Tal vez toda mi vida o toda la vida pasarán predica y predica hasta la hora de morir. Pero si no tienen todos los hijos que sean creyentes, no pueden ser ancianos. Ahora, muchos hermanos dicen, yo sí tengo requisito para ser anciano, pero todos los hijos, si tiene 10, si tiene 5, si tiene 3, si tiene 1, ¿serán creyentes todos? Yo creo que no. Ahora, estudiando este hermoso pasaje, recordaba de un hermano que se nos fue. Ustedes saben a quién me refiero. Él, si estuviera en este mundo, él sí era candidato para ser anciano, porque ahora todos sus hijos son creyentes. Él sí tenía posibilidad, era candidato, el primer candidato para ser anciano en la iglesia de Cristo. Pero Dios tiene planes misteriosos. La voluntad de Dios nosotros no lo podemos entender, pero Él ya no está aquí. Pero si estuviera aquí, Él sí era el candidato para ser anciano. Pero tenemos que entender otra cosa. ¿Una iglesia puede tener un anciano? No. Miren lo que dice en el verso 5. Dice, en el verso 5, Tito, dice, por esta causa te dejé en Creta. Pablo está diciendo a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, no dice anciano, ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, está diciendo Pablo a Tito. Por ejemplo, si en alguna iglesia de Cristo hay solo un anciano, sigue siendo deficiente, no eficiente, sino deficiente. Pero si hay 2 ancianos en adelante, entonces esa iglesia es eficiente. Pero donde no hay ancianos, entonces, ¿quién debe de ministrar? La iglesia de Cristo debe de ministrar un diácono. Diácono simplemente significa siervo de Dios, colaborador de Dios y nada más. No es necesario también que haya ancianos. Claro que fuera una bendición maravillosa que haya ancianos en la iglesia. Entonces fuera eficiente. Por ejemplo, en la iglesia de Creta no había ancianos. Por eso Pablo le manda a Tito que ponga ancianos para que sea eficiente. Mientras tanto, no hay ancianos, era deficiente. Por esta razón, hermanos, sabemos que desde el tiempo de los apóstoles ya habían muchos ancianos en cada iglesia. Ahora lo que quiero decir es lo siguiente, hermanos varones especialmente. Un anciano, un obispo, un predicador, ¿dónde nomás tiene poder? ¿Dónde nomás puede ejercer? ¿Dónde nomás tiene poder? Por ejemplo, suponiendo que aquí en Salcedo hubiera un anciano
¿Este anciano tuviera poder en la Tacunga? ¿Tuviera poder en Ambato? No. ¿Tuviera poder en Quito? No. El anciano está limitado a ejercer su trabajo en una sola iglesia. Pero muchos ahora mismo vemos que los hermanos de un lado vienen al otro lado, los hermanos del otro lado vienen al otro lado y se andan metiendo en las iglesias de Cristo. Entonces, ojalá algún hermano maduro me esté escuchando para que estudie estos pasajes y vea que no es de andarse metiendo en otras iglesias. Hay que mantenerse en una sola iglesia. Pero ustedes mismos son fieles testigos. Viene un hermano del extranjero, se anda metiendo en una iglesia. Viene otro hermano, se mete en la iglesia. Y no decimos que no venga. Lo que pasa es que nosotros no conocemos qué doctrina predica. Pero entre nosotros, el anciano de la iglesia conoce a sus feligreses, conoce a los hermanos y los hermanos le conocen al que administra la iglesia. Hay seguridad de que predique la verdad. De eso se trata, hermanos. Ahora, dicho esto, hermanos, quiero decir lo siguiente, mucha atención. Así, de esta manera, parece que esto lo que acabo de decir no es importante, ¿verdad? Pero así, de esta manera, paso a paso, lentamente, llegó a ser lo que hoy es la gigantesca jerarquía romana, la gigantesca iglesia católica. Así, por la desobediencia de uno, de dos, de tres, poco a poco, lentamente, llegó a existir la apostasía. ¿Hubo apostasía en el tiempo de Pablo? Por supuesto que sí. Por eso Pablo nos enseña estos pasajes. Luego, queridos hermanos, y a estos hermanos falsos, ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo lo identificamos? A los que andan de un lado para otro. Como algún hermano alguna vez dijo, yo soy oveja sin pastor. Así no debe de ser. Esas cosas no se debe de hablar. Un hermano dijo, yo soy como oveja sin pastor. Entonces, si es oveja sin pastor, ¿qué anda haciendo, pues? ¿Quién es él, pues? ¿Y cómo le conocemos a estos apóstatas? Ahora, les invito a que abran la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, 1 al 5. 2 Timoteo capítulo 3, 1 al 5. Y nos dice, comenzando desde el 1, también debes saber esto. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mire, Pablo, un hombre inspirado, estaba ya profetizando de que en los postreros tiempos vendrían tiempos peligrosos. Él estaba profetizando ya nuestros días. Por eso dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y luego el verso 2 dice, porque habrá, escucharán por favor, porque habrá hombres amadores de sí mismos, hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, hermanos ingratos, hermanos impíos. El verso 3 dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Mire, hay hermanos así hasta ahora, hermanos traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Miren lo que dice el 5, que tendrán, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos
evita. A estos evita. Hermanos, dirán, ¿pero qué hermano va a tener todo eso? Entonces puede ser, por ejemplo, traicionero, porque eso dice, pueden ser, dice, traidores, es traicionero. Traidores significa ser traicionero. Dice, puede ser solamente traidor, o puede ser infatuados, o puede ser amadores de los deleites más que de Dios, o amadores de sí mismos. Hay hermanos que se aman solo a sí mismos y el resto de los hermanos no les importa nada. Entonces, todo eso, queridos hermanos, lo que yo dije es en el comentario, ¿cómo podemos conocer a estos falsos hermanos? ¿Cómo podemos conocer a estos apóstatas? Usted tal vez, hermano, diga, pero con una fallita ya soy apóstata. Pues así está escrito, hermano. Tan solo usted puede ser traidor, o si no es traidor, puede ser infatuado. Si no es infatuado, puede ser impetuoso. Si no es impetuoso, puede ser calumniador o blasfemio. Si no es blasfemo, puede ser soberbio. Con una falla, hermanos, si no se arrepiente de esa falla, es apóstata, hermano, es apóstata. Bien, amados hermanos, de estos hermanos que tengan una falla de estas, ¿qué dice la palabra que debemos de hacer? A ver, hermana Marisol, con una falla de estos, ¿qué dice la palabra que debemos de hacer? Está la respuesta en el verso 5, al final del pasaje. ¿Qué dice que debemos de hacer con esta clase de hermanos? Hermanita Marisol. Evitar. Prenda al parlante. Bueno, si tenemos esta clase de hermanos, dice, a estos evita. A estos evita significa, apártense de ellos, huyan de ellos. Eso significa, a estos evita. Siguiendo adelante, hermanos, ¿quiénes son los apóstatas? Los apóstatas son hombres de pecado, hombres sin ley, hombres que no quieren aceptar la palabra de Dios. Veamos ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 12. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 12. Dice el verso 12. El Señor Jesús está hablando aquí y dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Por ejemplo, el Señor Jesús, aquí en este pasaje, ¿a quiénes está enseñando? A ver, ¿a quiénes, hermana Marcia? A los apóstoles. Está diciendo, por ejemplo, dice, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Hermanos amados, en este pasaje de los 12 apóstoles, ¿quién será el hijo de perdición? Judas. Judas fue el hijo de perdición. Conoció la palabra de Dios, estaba con Dios mismo, pero a él solo le importaba el poder, a él solo le importaba llenar sus bolsillos de dinero. ¿Y saben cómo dice a los que están sin ley de Dios? ¿Saben cómo dicen a los que están sin ley de Dios? Diablo, le dice. Tal vez dirán ustedes, ay, el hermano ya está diciendo a Judas diablo. Escrito está, le voy a comprobar. Vamos en el mismo Evangelio, capítulo 6, verso 70. Capítulo 6, verso 70. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 70. Dice,
a los que están sin ley, a los que se retiran de la iglesia, a los que rechazan la fe, a los que rechazan a los hermanos, a los que tienen fe, pero lo rechazan, se apartan. ¿Saben cómo les dice? El verso 70 dice, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12? Y uno de vosotros es diablo, dice ahí la palabra. Uno de ustedes, de los 12, es diablo. ¿Qué significa esto? O sea que el Señor Jesús escogió para apóstol a un diablo. Por supuesto que no, por supuesto que no. Judas, cuando el Señor Jesús escogió, no era diablo. Después de conocer la palabra, entró el orgullo, entró la tentación, quiso solamente bienes materiales. Él pensó que el Señor Jesús iba a ser el rey de Israel. Entonces pensó él que tendría los mejores cargos en el reino. Pero cuando empezó a entender que el reino del Señor Jesús no era de aquí, no era de este mundo, no era un reino material, el reino de Dios es un reino espiritual. Cuando empezó a saber esas cosas, ya no le importó seguir al Señor Jesús. Por eso, queridos hermanos, recuerden, este diablo vendió en 30 piezas de plata a los sumos sacerdotes. Por 30 piezas de plata vendió al Señor Jesús, pero lo pagó muy caro. Cuando vio que un hombre justo estaba sufriendo, vino el arrepentimiento. Pero no era arrepentimiento según Dios, solamente era arrepentimiento humano. ¿Por qué digo arrepentimiento humano? Simplemente él quiso devolver las 30 piezas de plata, pero los escribas y los fariseos no aceptaron que Judas devuelva las 30 piezas de plata, más le dijeron, allá tú, ¿qué nos importa? Eso dijo, hermanos. Por lo tanto, el arrepentimiento de Judas solo era arrepentimiento humano. También Pedro negó 3 veces. Estaba siendo apóstata, pero él se arrepintió. Y cuando le vieron al Señor Jesús morir en la cruz, él salió y lloró amargamente. Eso es arrepentimiento según Dios. ¿Por qué lo digo? Porque en el Evangelio de Juan, capítulo 21, encontramos a Pedro que Dios, Cristo le dice, Simón, pastorea mis ovejas. Simón, cuida de mis ovejas. Nuevamente dice Simón, pastorea mis ovejas. Entonces vemos que Dios le perdonó a Pedro por su apostasía. Bueno, sigamos adelante, hermanos. Les voy a presentar un pequeño resumen de las descripciones del hombre de pecado. Son 9 o 8 o 9 puntos. Primer punto. ¿Quiénes son los apóstatas? Les voy a presentar un pequeño resumen. Si yo estuviera allá con ustedes, les haría preguntas. No sé si me estén escuchando o poniendo atención. Primer punto. Todo aquel que se opone a Dios, ese es el apóstata. Segundo punto. Se siente en el templo de Dios. Ese es un apóstata. Y es objeto de culto. Cuarto punto. Se exhibe a sí mismo como si fuera Dios. Hermanos amados, ¿quién se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios? ¿Alguien puede decirme? ¿Puede hablar, hermanos? ¿Alguien puede decirme? ¿Quién se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios? Tal vez, hermanita Daisy, me puede decir, ¿quién se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios?
No sé, hermanito, si es que me equivoque, perdón, pero pienso que el Papa Francisco. Amén. Muy bien. Se ve que me está escuchando. Se exhibe a sí mismo como si fuera Dios. Se sienta usurpando el trono de Dios. Él cree que es Dios. Más adelante les explico con los pasajes. Y estos hombres continuarán existiendo hasta que el Señor venga. Los papas, queridos hermanos, se sientan en el trono de Dios, en el templo de Dios. Claro que el templo de ellos, donde ellos se sientan, no es el verdadero templo. No es el verdadero templo. Ustedes como hijos de Dios saben que el templo de Dios, el reino de Dios es la iglesia. Ese es el templo de Dios. Si el Papa fuera verdadero, estuviera administrando la iglesia de Cristo. Pero ellos están en su propio templo, con doctrinas propias de ellos. Ya voy a explicar más adelante. El punto 6 dice, el punto 6, pero cuando Él venga, lo destruirá con el resplandor de su venida. Cuando el Señor Jesús venga la segunda vez, a todos estos que se sientan usurpando el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, les va a destruir. Vamos a ver en segunda los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Y dice el verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. He ahí, cuando el Señor venga a estos inicuos, ¿qué les va a hacer? Les va a destruir con el espíritu de su boca. ¿Dónde está el espíritu de la boca del Señor? He aquí el evangelio, la palabra de Dios es el espíritu. Con la palabra, aún a nosotros, el Señor nos ha dicho, el Señor nos ha dicho que la misma palabra de Dios nos salvará o nos condenará de acuerdo a nuestras obras. Entonces, amados hermanos, el Señor, cuando venga, destruirá a estos que se sientan en el trono de Dios, a estos que se hacen pasar por Dios. Pero vamos a ver otro punto. El punto 7 dice, también Él hace señales y prodigios mentirosos. En el mismo libro, según a los Tesalonicenses. Ahora, leamos el verso 9. Y dice el verso 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Les explico, amados hermanos. Atención, les explico. Satanás también tiene poder. Dice que hay milagros. Dice que hace milagros. Nosotros recibíamos a una mujer que nos entregaba papas. Por ejemplo, esa mujer religiosamente va buscando esos milagros. Dice que en Loja hay una virgen que se llama la Churonita. Si hayan oído ustedes, queridos hermanos. Y dicen que ahí hacen milagros. Pero esos milagros, ¿a quién se le atribuye? Hermana Tere, a ver, ¿a quién se le atribuye esos milagros? A la Virgen. No está leyendo la palabra usted. Miren lo que dice el 9. Sí está leyendo. Inicuo, cuyo advenimiento es por Satanás, dice. Si de verdad esa virgen o esa estatua o esa imagen, si de verdad hace algún milagro, ¿con el poder de quién está haciendo ese milagro? De Satanás. A ver, hermanita, con el poder de Satanás. Si es que en realidad hay algún milagro,
Si es que de pronto algún milagro hubo, esos milagros son con el poder de Satanás, lo dice la palabra. También él tiene poder, también él hace milagros, pero con el poder de Satanás. Luego, queridos hermanos, veamos. Ahora, hemos visto ya. Ahora, vamos a ver el verso 10. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10. Y dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los que no reciben el amor de la verdad, ¿cómo dice la palabra que son? Llenos de iniquidad. Llenos de iniquidad, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, dice la palabra, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por lo tanto, amados hermanos, dicen que los santitos, las imágenes, la virgencita fulana de tal, el santito fulano de tal me hizo milagro. Ahora, si de pronto de verdad recibieron ese milagro, ahora saben ustedes que ese milagro viene con del poder de Satanás, no del poder de Dios, no del poder de Dios. Del poder de Dios recibimos ¿qué? El don del Espíritu Santo. Del poder de Dios recibimos la vida eterna. Es lo único que recibimos. El milagro es nuestra salvación. ¿Por qué? Porque hemos resucitado. Ahora somos nuevas criaturas. Así que como cristianos, jamás volvamos a fijarnos en las imágenes. Jamás volvamos a pensar siquiera en visitar tal vez alguna virgen, alguna estatua, alguna figura. Ustedes han visto, ¿verdad? Yo nunca fui católico. Lo puede testificar la hermana Tere. Ni siquiera soy hecho la confirmación. Y otra, ¿cómo se llama? Confirmación y la otra. Comunión. Bueno, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Este hombre de pecado es el que se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y él mismo es objeto de culto. Algunos dicen que el Papa no es el hombre de pecado. Todavía le defienden mucha gente. Millones de personas defienden al Papa diciendo, no, él es Santo Padre, él no es hombre de pecado. Pero yo sí digo que él es el hombre de pecado. Él es el hombre de perdición. ¿Saben por qué? Dicen la gente, no, el Papa no es hombre de pecado. Y dice, porque los papas adoran a Dios. Piensen ustedes, ¿los papas estarán adorando a Dios? Yo digo que no. Miren, nosotros adoramos a Dios. Y voy a enfatizar en esto. Nosotros con la bendición de Dios sí adoramos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no adoramos a imágenes muertas, a santos clavados contra la pared, a vírgenes que están pintadas en la pared. Esos son imágenes muertas. Nosotros adoramos al Dios vivo. Por eso aún el Señor dijo, yo no soy Dios de muertos, sino de vivos. Hay un texto que dice en libro según Lucas, yo no soy Dios de muertos, yo soy Dios de vivos. Así también nosotros adoramos al Dios vivo, no a imágenes, no a fotografías muertas, no a figuras que están clavadas contra la pared. A eso adoran los papas, a eso adoran los católicos, a eso adoran los curas. Entonces ellos adoran a ídolos muertos, pero dicen que el Papa adora a Dios. No adoran a Dios. ¿Por qué? Porque esos ídolos, esas figuras,
son muertas, no tienen vida. Nosotros adoramos al Dios vivo, realmente vivo. Eso es adorar a Dios. Y aún dice, por ejemplo, queridos hermanos, ellos dicen que nosotros somos verdaderos seguidores de Dios. Dice que el Papa es puesto apóstol de Jesucristo. ¿Cómo va a ser apóstol de Jesucristo? A nosotros humildemente nos dice que nos ha elegido, nos ha buscado. Yo los he puesto, dice el Señor Jesús a los apóstoles. A nosotros vuelta nos dice que nosotros somos llamados por el Evangelio. Somos elegidos por el Evangelio. Por lo tanto, mis amados hermanos, como hermanos en Cristo, nunca ustedes miren para atrás. Nunca. Ni siquiera por equivocación. Nosotros miremos al Dios vivo. Ahora, por ejemplo, si usted le pregunta diciendo, porque muchos preguntan diciendo, vea Padrecito, pero usted entonces, ¿por qué adora a la Virgencita? ¿Saben lo que ellos contestan? ¿Saben lo que ellos dicen? No adoramos a la Virgen, solamente le honramos. O sea que está honrando a una estatua muerta. Nosotros también honramos a nuestros padres, a nuestra madre, pero son vivos, pues hermanos. En Efesios capítulo 6, verso 2 y 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, pero honramos porque mi padre es vivo, mi madre es viva, pues hermanos. No honramos a cosas muertas, no honramos a estatuas sin vida, por eso le honramos. Pero así disimulan ellos diciendo, es que nosotros no adoramos a las vírgenes, sino le honramos. Siguen honrando a cosas muertas, pues amados hermanos. Bien. La hora se nos va a terminar, pero por favor les suplico, nos vamos a pasar unos 10 minutitos. Ojalá no les parezca mal, ojalá no estén cansados. Ahora miren hermanos, el siguiente punto es esto. Pero en realidad estos ofrecen culto inventado por los hombres. Los papas, los curas ofrecen cultos inventados por los hombres, aún los evangélicos, los adventistas, los testigos a Jehová, culto inventado por los hombres. Les voy a comprobar. Mateo capítulo 15. Vamos a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, verso 8 y verso 9. Y dice, Mateo capítulo 15, verso 8 y 9 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Hermanos, como ejemplo nada más, les voy a recordar una anécdota. Cuando yo estuve de niño en la escuela Cristóbal Colón, no sé quién sabría dar la orden, pero cada miércoles nos llevaba al templo de ellos para que recibamos el catecismo. Pero en fila nos traían desde la escuela Cristóbal Colón para aprender el catecismo. Pero yo venía en fila y disimuladamente me salía de la fila y venía breve a mi casa. Por eso yo nunca conocí, pero alguna vez entré allá y vi que ellos tienen un montón de libros pequeños. Esos libros pequeños no existen aquí. El único libro a la cual debemos de tener respeto y reverencia es la Biblia, la palabra de Dios. En esos libros pequeños dice que están escritos Santo Rosario esto, Santo Rosario lo otro, de la Virgen esto, etcétera. Esos libros son inventados por ellos, escritos por ellos. Esos son mandamientos de hombres. Y les he comprobado la palabra. El Señor Jesús dijo, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres.
Por ejemplo, el Santo Rosario, que los católicos les llaman Santo Rosario, hay un pequeño libro. Eso es hecho por ellos. Por eso, en Colosenses se dice de ellos, viven de acuerdo al pensamiento de su vientre. ¿Han entendido alguna vez ustedes qué significa vivir preocupados por su vientre? Bueno, el tiempo es corto, eso explicaré otro día. Ahora, lo que quiero decir es lo siguiente. El Papa mismo es objeto de culto. Los feligreses se arrodillan delante de él como si fuera Dios. Besan su anillo, besan sus manos, besan sus pies, etc. Otra anécdota que ha pasado en mi vida. Yo era todavía de unos 14 o 15 años. En aquellos años, un cierto papa vino al Ecuador y lo peor de todo, vino acá a Salcedo. Tal vez ustedes recuerden, vino acá a Salcedo, no sé qué nombre, no me interesa recordar el nombre del papa, pero el papa vino a Salcedo. Y miles y miles y miles de personas se reunieron aquí, lo que ahora es el barrio donde vive la Elsa, en Rumipamba de las Rosas. Ahora está lleno de casas. En ese entonces era como un gigantesco estadio. Ahí se reunieron miles y miles y miles de personas. Ahí mis ojos vieron cómo la gente llegaba a sus pies, besaba sus pies, besaban sus manos, su anillo, su cadena, el manto, la ropa que estaba puesto. Querían besar, abrazarlo. Si fuera verdaderamente siervo de Cristo, hubiera dicho lo que Pablo dijo. Yo también soy hombre como vosotros. A Pablo también le quisieron adorar porque hizo un milagro en Éfeso. A Pablo quisieron adorar el pueblo. Trajeron guirnaldas, flores. Todo eso trajeron queriendo adorar a Pablo. Pero Pablo dijo, un momento, dijo. Yo también soy hombre como vosotros. Adoren a Dios, dijo Pablo. ¿Recuerdan lo que dijo el apóstol Juan en Apocalipsis? De pronto se arrodilló frente al ángel. ¿Qué le dijo el ángel? El ángel le dijo, yo también soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Si el Papa fuera de verdad, viendo que algún inocente, ingenuo, viene a besar sus pies, sus manos, si el Papa de verdad, si fuera siervo de Dios, dijera, no, yo también soy hombre como vosotros, adoren a Dios, al Dios vivo, dijera. Por eso, queridos hermanos, él es tan orgulloso, tan vanidoso, que se cree Dios y se sienta en el templo de Dios. Pero acabamos de ver en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8, dice que cuando el Señor Jesús venga, lo destruirá con la espada de su boca. Con el espíritu de su boca los destruirá. A todos aquellos que se burlan de Dios, a todos aquellos que ahora están contra Dios, todos ellos recibirán su merecido castigo. Por eso, queridos hermanos, como pueblo de Dios, aprendamos a ser fieles. Su palabra merece seriedad y respeto y veneración, queridos hermanos. Ahora, este hombre es tan vanidoso que se sienta en el templo de Dios. Segunda a los Corintios capítulo 6, verso 16. Segunda a los Corintios capítulo 6, verso 16. Y dice, pongan atención a la palabra. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? El templo de Dios, la iglesia de Cristo. Ese es el reino de Dios ahora. ¿Qué acuerdo puede tener Cristo con los ídolos? ¿Qué acuerdo podemos tener nosotros como templo de Dios con los ídolos? ¿Qué acuerdo podemos tener nosotros con los incrédulos, con los apóstatas?
No hay acuerdo, hermanos, no hay acuerdo. Por eso dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. He aquí mismo la contestación. Nosotros todos reunidos en la iglesia de Cristo somos el templo del Dios viviente. Por eso nosotros adoramos al Dios vivo, no a ídolos muertos. Así que nosotros no tenemos ningún acuerdo. Si el Señor Jesús dice, pero ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay acuerdo. Por eso termina diciendo el texto, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Andemos sin salirnos ni a la derecha ni a la izquierda, porque a nosotros Dios nos ha dado esa grande bendición de llamarnos templo del Dios viviente. Vamos a aclarar otro punto. Y estos hombres se hacen pasar por Dios. Ahora voy a confirmar con la palabra de Dios. Vamos al Antiguo Testamento, Ezequiel, libro Ezequiel, tracito nomás de Malaquías. Ezequiel, por favor, libro de Ezequiel, Antiguo Testamento. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, verso 2. Y dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, yo soy un Dios. ¿Quién está diciendo yo soy un Dios? El rey de Tiro, el príncipe de Persia, rey de Tiro. En este caso, el rey de Tiro está diciendo, yo soy un Dios. Así también en el tiempo de Pablo, el emperador romano, Nerón, Vespasiano, Calígula, ellos se robaron el nombre de Dios y dijeron, yo soy Dios. Por esa razón, queridos hermanos, estos emperadores obligaron a toda la nación que adoren a él. Pero los cristianos de aquellos días, conociendo la palabra de Dios, no adoraron al emperador. Pero ¿saben qué castigo recibió aquellos primeros cristianos del tiempo de Pablo? Empezó la persecución. Miles y miles de hermanos murieron por defender la palabra de Dios, por defender su fe. Miles y miles de hermanos murieron, pero no adoraron al emperador. No tuvieron el miedo de morir, preferible. Por eso muchos se dejaron matar por estos hombres malos, por estos satanáses. Ellos quisieron, el emperador quiso ser adorado, pero los que conocen la palabra de Dios no lo adoraron. Por esa razón los persiguió hasta darles muerte. Así también hoy, tal vez un día seremos perseguidos. Tal vez yo estoy predicando la palabra, me ganaré un Satanás, un enemigo. Pero si por causa de la palabra de Dios me toca morir, para mí será un honor morir por el Señor. Eso es lo que debemos de entender. Vamos, por ejemplo, a ver ahora Hechos, Nuevo Testamento, libro a los Hechos. Libro a los Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12. Vamos a leer Hechos, capítulo 12, verso 21 al 23. Aquí se trata del rey Herodes. En el tiempo de Juan, en el tiempo de Pablo, había un rey en Jerusalén llamado Herodes. Se trata de este rey. Miren lo que hizo. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. ¿Qué quiere decir arengó? Vino, dice el rey,
vestido con ropas de gala, vestido con ropas de púrpura, vestido con ropas reales, y se sentó en el trono y les arengó. ¿Saben qué quiere decir arengó? Significa que dio grande discurso, un discurso para el mundo, un discurso maravilloso. Nosotros vulgarmente decimos que nos dejó abierto la boca. Así quedaron el pueblo que oyó el discurso del rey Herodes. ¿Y saben qué dijo el pueblo? Miren lo que dice el pueblo después de oír el discurso. Dice, y el pueblo aclamaba gritando, diciendo, voz de Dios y no de hombre. El pueblo, después de oír el gran discurso, quedaron tan convencidos, y el pueblo gritó diciendo, ¿qué dice la palabra? Dice, voz de Dios y no de hombre. Ahora, si el rey Herodes hubiera sido justo, un hombre verdadero, ¿sabe qué hubiera dicho al pueblo? Cuando el pueblo decía voz de Dios y no de hombre, siendo un hombre justo, ¿qué debería de haber dicho el rey Herodes? Debería de haber dicho, no. Yo también soy hombre como ustedes. Adoren a Dios. Eso debe de haber dicho el rey Herodes, pero no dijo eso, sino que él se sentía envanecido con la aclamación del pueblo. Asimismo es ahora el Papa, los curas, todos los que buscan el poder, todos los que viven solo por el poder económico, todos ellos aceptan la aclamación. Aún los mismos hermanos esperan que el hermano o la hermana o la iglesia le van a gloria. No esperamos eso los verdaderos hermanos. Bien podemos ser insultados, bien podemos ser despreciados por la causa de la verdad. Por eso Pablo dijo, por haberos dicho la verdad, me he vuelto vuestro enemigo, dijo Pablo a los Gálatas. Entonces, amados hermanos, miren lo que les sucedió. Ellos en esta vida reciben honores, tienen poder, hacen lo que quieran, pero ¿saben qué le sucedió a este que no dio la gloria a Dios? Miren lo que dice el 23. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Así también en el día final, hermanos. Muchos apóstatas, muchos mentirosos, muchos engañadores que engañan a la humanidad ingenua serán comidos de gusanos. Pero estoy hablando metafóricamente, comidos de gusanos no en esta vida, sino en la eternidad. Recuerden que el libro según Marcos habla de muchos gusanos. Hay suficientes gusanos en el infierno. Entonces de eso estoy hablando, amados hermanos. Pero a Herodes le pasó en esta vida. A Herodes le sucedió en ese momento. Le dio una enfermedad terrible y murió comido de gusanos. Sus entrañas fueron devoradas por los gusanos. Así castiga a Dios cuando alguien es rebelde, apóstata, niega la fe, siendo cristiano, dejan de ser hermanos, dejan de seguir a Dios. Así Dios castiga y nos tiene reservado ese castigo eternamente, queridos hermanos. Ahora, para terminar, estos son los que atreven a cambiar los 10 mandamientos para eliminar la prohibición de las imágenes y pretenden hacer el papel de Dios al decir que ellos pueden perdonar pecados. Si han oído ustedes que el Papa puede perdonar pecados, ¿verdad? Sí. ¿Él podrá perdonar pecados? No. A ver, hermanos, pregúntense, contéstense a ustedes mismos. ¿El Papa podrá perdonar pecados? ¿El cura podrá perdonar pecados? Yo digo enfáticamente que no. No pueden perdonar ellos pecados. Entonces, los hermanitos, ¿sí podremos perdonar pecados? Tampoco. Solo Dios puede perdonar pecados. Solamente Dios. Conclusión, hermanos, conclusión. Pero para dar la conclusión, tenemos que leer 1 Timoteo capítulo 4. Para dar la conclusión, 1 Timoteo capítulo 4.
Todas estas cosas ya estaba profetizado. Todas estas cosas ya estaba profetizado. Primera Timoteo capítulo 4, del verso 1 al verso 6. Y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Había dicho yo ya en Mateo 15, 8 y 9, ¿no? Mandamiento de hombres, salido de su vientre, porque ellos viven de acuerdo a su vientre. Mandamiento de hombres. Aquí el mandamiento de hombres, ¿cómo los llama? Dice, doctrina de demonios. Todo esto ya estaba profetizado para nuestros días, para el porvenir, para el futuro. Ya está profetizado esto, de que en los postreros días vendrán esos engañadores, vendrán esos inicuos, vendrán esos apóstatas. Y el 2 dice, ¿por qué? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué quiere decir cauterizada la conciencia? Quiere decir que ya no tienen materia gris, están fundidos de la materia gris, no entienden la verdad, viven en las tinieblas, engañando a la pobre gente, engañando al mundo. Ahora veamos el 3 que dice, estos mentirosos, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ustedes saben, ustedes recuerdan, por ejemplo, yo he oído que para ser cura no tiene que casar, no tiene que conocer mujer, pero hemos leído ya en Timoteo mismo que para ser anciano, ¿qué dijo primeramente? A ver, ¿alguien recuerda? Ser marido de una sola mujer, tener hijos creyentes, tener hijos en disciplina. Eso dice la palabra de Dios. Pero ¿qué orden tienen ellos? Pero ellos dicen, para ser un cura, tiene que practicar el celibato. Para ser cura, no tiene que tener mujer. Y no me van a decir que ustedes no han sabido eso. Eso he oído yo, que dice que para ser curita, no tiene que casar, no tiene que tener mujer, pero la doctrina verdadera de Cristo dice que tiene que ser marido de una sola mujer, tener hijos creyentes, tener hijos obedientes a los padres, obedientes a la humanidad. Ese puede practicar la palabra de verdad. Y también ellos dicen que cierta ave, cierto animal, no se come, pero Dios dice que todo se puede comer. Por ejemplo, el 4 dice, porque todo, la palabra de Dios está diciendo, escuche, porque todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios hizo es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que, hermanos, yo en estos días de la pandemia estoy escuchando a muchas personas decir que los chinos son los culpables del coronavirus, que los chinos trajeron la enfermedad. No condenemos a los pobres chinos, no maldigamos a los pobres chinos. El coronavirus vino por la ira de Dios, por la voluntad de Dios. Y cuando nos llegue la hora, aún yo mismo puedo morir del coronavirus. Pero si soy verdadero creyente de Dios, yo no tengo miedo de morir. Así que no culpemos a los pobres chinos diciendo que ellos han sabido comer murciélagos y que por eso se ha originado el coronavirus. Falso, hermanos, falso. Ellos mejor están haciendo la voluntad de Dios si es que ustedes no se han dado cuenta.
Todo, hermanos, todo lo que Dios ha hecho se puede comer. Simplemente, así sea un murciélago, simplemente un asado de murciélago. ¿Qué debo de hacer? Acción de gracias, dice. Eso significa, para comer, yo debo de sentar y orar a Dios. Dice que la palabra de Dios, dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que todo, hermanos, todo podemos comer. Tan solo debemos de orar al Señor para que Él santifique ese alimento. Ahora termina diciendo a nosotros, los que predicamos o los que somos sus ayudadores, la palabra de Dios termina diciendo lo siguiente en el verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. No estoy diciendo yo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, de la buena doctrina que has aprendido. Si esto enseñas, seremos buenos ministros de Jesucristo. Pero si decimos, oye, hermanito, de el conejo de casco partido no comerán, o murciélago no comerán, o carne de caballo no comerán. Yo no estoy diciendo eso, pero ya saben, los otros amigos de esos templos de por ahí dicen que no deben de comer esas cosas, pero Dios dice que todo se debe de comer. Aún a Pedro mismo, Dios le dijo, mire, busquen Hechos. Libra los Hechos capítulo 10 rápidamente, por ahora nomás, hermanos, para que queden ustedes aprendiendo estas cosas maravillosas. Hechos capítulo 10, miren lo que dice, miren lo que Dios dijo a Pedro, al apóstol Pedro, y dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro, capítulo 10, verso 9 en adelante, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre. Pedro tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto. Pedro vio el cielo abierto cuando él oró. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Miren lo que dice, cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Todo eso hubo en ese lienzo que bajaba del cielo. Y dice, el 13, y le vino una voz del cielo. Una voz del cielo dijo a Pedro, levántate, Pedro, mata y come. Luego el 14 dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Saben qué le contesta el Señor? El Señor le dice, volvió la voz a él la segunda vez y dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces ya que el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Hermanos amados, yo creo que con estas maravillosas palabras del Señor, con estos maravillosos pasajes, yo creo que entendemos todo, ¿verdad? Dice reptiles, cuadrúpedos terrestres, toda clase de aves del cielo. A Pedro le dijo, coge, mata y come. Entonces, amados hermanos, no digamos que, por ejemplo, a los chinitos que han sabido comer murciélago, ellos son los culpables. De nada son culpables. Mejor ellos están haciendo lo que Dios ha dicho. Solamente, sea lo que sea, ya cuando esté preparado, debemos de dar gracias a Dios, orar a Dios, y la palabra de Dios santifica los alimentos. Todo podemos comer, y si no enseñan esta verdad,
entonces el que predica es un apóstata, es un rebelde. Como dijimos, como hemos visto en el libro a Timoteo, es una traición de parte de ese hermano que predica otras cosas, que predica doctrina de hombres. Bien, amados hermanos, hay mucho que hablar, mucho que decir, y hemos pasado unos minutos, pero Y la sangre, hermanita, se puede comer. Estamos hablando las cosas de Dios, enseñanzas de Dios. Quizá con esto, por lo menos el pueblo de Dios entienda que podemos comer murciélago tranquilamente. Simplemente tenemos que orar, agradecer a Dios y Él santificará esos alimentos. Bien, amados hermanos, para despedirme, por favor, oremos. Amado Padre Celestial, bendito Señor del cielo. Gracias, oh Dios, por acompañarnos en esta tarde. Gracias, oh Dios, por permitirme compartir tu palabra de verdad. No tengo otro propósito. Mi propósito es servirte, Padre, y predicar tu palabra. No tengo compromiso con hombres. Mi compromiso es solo contigo, oh Padre, oh Señor del cielo. Mi compromiso es solo contigo. Bendito Padre, soy tu humilde siervo y predico la verdad. Tal vez en la iglesia los mismos hermanos no estarán de acuerdo, pero ojalá, Señor, se pongan a escudriñar tu palabra y encontrarán la verdad y razonarán y estarán de acuerdo, no conmigo, sino con tu palabra. Bendito Padre, bendito Dios, gracias, Señor, por estas maravillosas bendiciones. Gracias, Padre, por ser misericordioso, dadivoso, un Dios de gracia, un Dios de amor. Estamos agradecidos. Tu pueblo te agradece, Padre. Especialmente yo, humildemente, Señor, con mi corazón contrito y arrepentido y humillado, doy gracias, Padre, por haberme permitido compartir tu palabra a tu pueblo. Bendito Dios, gracias, Señor. Gracias te damos. Estos favores pedimos en el nombre bendito y santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta pronto, mis amados hermanos. Gracias, hermanito. Gracias. Papi, la Mónica preguntó algo de la sangre, pero ya se salió ahorita. Explicarále la otra reunión. Ya, amigo, que Dios te bendiga. Muchas gracias Ya. por habernos acompañado. Que Dios te Ya. bendiga. Hasta pronto. Ya hasta mañana.